Bien, un nuevo bloque entonces de Contrarrecenso, como charlábamos en el bloque anterior. La idea era analizar un poco en este bloque la coyuntura política de lo que va a ser el año que viene. Una veces también eso es un poco la velocidad con la que a veces transcurre el tiempo, que uno ve algo como muy lejano y bueno, yo veía lejano Navidad y ya estamos ahí nomás. Y la verdad que uno dice, falta mucho para las elecciones, pero no falta tanto. Y yo les pasaba hoy a los chicos y me gustaría comentar hoy en el programa. eh, Mauricio Macri saca un nuevo libro, una especie de segunda parte del libro Primer Tiempo. Después de la gestión, decidió empezar a través de estos libros de comentar un poco su visión de lo que fue la gestión y de lo que él entiende de un poco la política de la Argentina. Para mí, obviamente que tengo mis dudas que lo escriba él verdaderamente, pero tiene una letra interesante, describe con cierta facilidad algunos fenómenos. Lo que yo noto en Macri es que se está subiendo a una ola de un cambio de época. Yo y lo hablábamos con ustedes, me parece, chico, en el 2019, cuando gana el Frente de Todos, parte de la desazón también que nos atacaba, no era solamente que un impresentable como Alberto Fernández haya ganado y que se preveía que iba a ser lo que definitivamente pasó, tal vez incluso pasó peor. Pero lo deprimente era, y vos, Franco, lo comentabas un día en el grupo, me acuerdo, de que vos sumabas el 48% de los Fernández, más los votos de la Baña, más los votos de la izquierda, y te daba con un 60% del electorado. No quería saber nada con que la Argentina haga cambios, reformas o pase al primer mundo. Era todo lo contrario. Dejemos todo como está y si se puede con un poco más de Estado también. Y eso era lo que uno lo deprimía más aún, porque implicaba una mayoría antiprogreso que se consolidaban en distintas opciones políticas. Cambiemos hizo una buena elección de un 40%, el resto, obviamente, que fue incluso amotinando los votos de por ahí de Espero, de Gómez Centurión, que hubiéramos votado en otro contexto, pero dada la emergencia apoyamos ese 41% de cambio. Cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández, si ustedes recuerdan, incluso Macri se fue de la Argentina, se fue a trabajar para la FIFA, a dar clases al exterior, empezó a escribir su nuevo libro, daba alguna que otra conferencia, pero desapareció del debate político. Y el protagonismo lo tenía, bueno, el kirchnerismo, por supuesto, porque era gobierno y tenía una agenda decidida de romper todo, y los opositores al kirchnerismo se encaminaban a ser los radicales y la reta, lo cual me deprimía. Lo que faltaba por el 40% restante lo tenía que representar gente que incluso no nos representaba. Y era muy preocupante. Pero bueno, ocurrieron cosas, no sé qué fue lo que detonó esto, pero un poco el exceso de autoritarismo de la pandemia, el rápido deterioro de la economía. Yo creo que las redes sociales juegan un rol fundamental y algún día tenemos que hacer un bloque completo sobre eso y cómo impactan en el debate político de forma mucho más plural y democrática. La irrupción, obviamente, tal vez no sé si es causa o consecuencia de los liberales en la política. Esper y Milei estuvieron hacía varios años en la tele, pero el protagonismo y la legitimidad que alcanzaron a partir del 2020 fue realmente impresionante. Creo que esto se consolida en el 21 con una gran derrota del kirchnerismo, y insisto, Cambiemos le ganó al kirchnerismo, pero además de eso nos sobraron votos para que los liberales sean tercera fuerza. Y yo noto, y esto es lo que quiero remarcar para introducir el tema, un cambio de mentalidad en la sociedad, y eso es lo que a mí me gusta. Hoy ya no está muy, bueno, ustedes recordarán porque en ese momento estábamos en la radio. Nosotros hablábamos de privatizar empresas públicas, criticábamos el gasto, la viabilidad de los planes sociales como método para combatir la pobreza. Y nos sentíamos unos rebeldes porque llegábamos a casa a la noche, prendías el televisor y nadie se animaba a hablar de eso. Estaba muy mal visto. No solo durante la gestión de Macri, antes ni hablar, y todo encaminado a decir, el argentino promedio es estatista, loco, y no quiere saber nada, no solamente cuando vota, sino en las encuestas, en un montón de cosas, de que todo lo que implicaba salir del kirchnerismo era tabú, estaba mal visto. Y de golpe, también la irrupción de La Nación Más como espacio multimedia opositor, reemplazando a Clarín, que siempre fue una editorial muy de izquierda. Ya no es La Nata el protagonista del antikirchnerismo, que es el fundador de Página 2, amigo de Montoneros y demás, sino que hoy se reparte en los Johnny Viale, los Feynman, Leuco, gente que por ahí no sé si me cae bien o mal, y hasta a veces creo que sobreactúan, pero entienden al menos para dónde tienen que sobreactuar, y hablan sin tabúes de, insisto, los ñoquis del Estado, la mafia de los planes sociales, la mafia de los sindicatos, bueno, el gasto público, el gasto de la política como cáncer del gasto público, y eso creo que encuentra un Macri, que acá obviamente es debatible. Creo que es un tipo, muchas veces es difícil saber qué piensa un político, porque todo está medido, analizado, encuestado. Si vemos algún atisbo de espontaneidad es porque lo ensayó 80 veces, o es un buen actor, pero
Yo noto un tipo que por ahí piensa más como nosotros de lo que creemos y que realmente en su gestión no pudo poner en práctica un montón de cosas que de este lado se le exigen y con justa razón. Creo que le entiende por qué fracasó su gobierno y que nota que ahora hay una legitimidad distinta cuando él fue presidente para decir estas cosas y aprovecha de decirlas. En un contexto en que si ustedes miran las encuestas, la sociedad lo que más predomina es desesperanza, frustración, impotencia, falta de horizonte. Eso explica también la gran cantidad de jóvenes que se van. Y lo que quiere la gente hoy por hoy no es un crítico de esta gestión, porque hasta los kirchneristas critican la gestión. Comentaba Eric en el bloque anterior, Máximo Kirchner sale a despegarse también, nadie quiere ser candidato. Bueno, no importa, todo el mundo coincide, hasta los kirchneristas, en que esta gestión es mala. El punto es si esto tiene salida, número uno, y cuál es la salida. Y en ese sentido se mezcla un poco con la pregunta de Eric. Los kirchneristas también quieren mostrar que hay una salida, pero no saben cómo. Y noto que en la oposición no hay una homogeneidad ni un criterio unificado de para dónde hay que ir y sobre todo, esto es lo importante, cómo ir. Así que bueno, Eric, Franco, me gustaría que debatamos un poco este tema, que lo hemos charlado en privado y estaría bueno que lo compartamos acá un poco con el público, las opiniones que tenemos sobre este asunto, ¿no? ¿Qué piensan de este nuevo discurso de Macri? Y bueno, ¿le creen, no le creen? ¿Creen que hay otros mejores? ¿Cómo lo ven? Pati, te cedo la palabra porque yo sinceramente, en verdad, yo no vi el discurso de hoy de Macri. Entonces, me gustaría escuchar a ustedes si lo han Dale. visto y Yo luego les digo yo. tampoco lo vi, pero bueno, tengo acá un grupo que más o menos me tira un poco las cosas que ha dicho. Me rescato una frase como esta, por ejemplo. No me corren más, puso. Ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre y cínico no me lo banco más. ¿Progre usó la palabra progre? Usó la palabra progre, tal cual, eso iba a señalar. En 5 años no usó nunca la palabra progre. Hay un ¿O cambio no? de No, es discurso. nuevo. Hay un cambio de discurso. Eso entonces es a lo que se refería, a lo que se refería Truco. Yo lo tengo que ver todavía el discurso, porque no tuve No, tiempo. perdón, yo no me refería a No, una frase en puntual, y por eso se pueden sumar, pero no importa si vieron lo de él, porque generalmente Macri usa frases de manera repetida en varias entrevistas cuando presenta un libro o un tema concreto. pero Hay fíjate un viraje en el discurso de Macri, habla de privatizar empresas, habla de que la Argentina tiene que hacer reformas rápidas y no graduales, habla de que su gestión fracasó por no ir más rápido, habla del problema del gasto público, habla del problema de los planes sociales, habla de las mafias sindicales. Eso es lo que me parece un poco el concepto a debatir. Después, Franco, mira, después, si va a compartir cuando, frases, ¿viste? Cuando mejor. pasa, hay alguna, yo por ahí leo una huevada en Twitter, una huevada me mandan por chat, yo digo, bueno, a ver, para testear qué tan, digamos, cómo está la opinión pública, por así decirlo, por más que no sea 100% representativa, obviamente, No, pero no, lo no, primero no. que agarré una carpeta que tengo en el navegador, pongo Clarín, Infobae, La Nación, así, tac, que me lo abra rápido y me fijo. Infobae, la frase de ningún progre me puede correr en primera plana. La Ajá. Nación, la frase del progre cínico no me lo banco más en primera plana. Y Clarín en segunda, o sea, está primero lo del presupuesto y al lado Macri grande, ningún progre nos puede correr. O sea, en los tres medios, en la tapa de los tres, digamos. Eh, raro, o sea, yo creo que es confirmando lo que vos decías, ¿no? Mirá, yo, esto lo hemos hablado muchas veces entre nosotros y demás. Yo lo he escuchado a Macri ya antes, incluso hacer alguna autocrítica bastante buena. Hay una autocrítica que yo les dije a ustedes la otra vez criticándolo, que él hizo de su gestión, donde él mencionaba hace un tiempo que lo sorprendió lo que pasó con las 14 toneladas de piedra, que él no esperaba eso de la izquierda. Yo les decía, si el tipo lo sorprendió eso, entonces no había entendido hasta ese momento nada. Eh, a pesar de eso, en esa misma entrevista que yo les digo, había buenas autocríticas que él había hecho. Y ahora creo que si esta autocrítica, como vos mencionás, Truco, si hizo autocrítica y además en ese sentido, hablando en contra de mafias sindicales, hablando de ajuste del Estado, hablando en contra del gradualismo, que fue algo de lo que se criticó a su gobierno, o sea que si él está hablando en contra, digamos, espero que haya sido en tono autocrítico. Usted acuérdense el gran debate que había en su momento y cómo los liberales le pegaban a Macri apenas asumió, diciéndole que aprovechara los primeros días de legitimidad para hacer el ajuste. Después se puede discutir, ¿sí? En muchas cuestiones había, porque después te saltaba la justicia, un juez de comunista del conurbano a decirte
y yo esas cosas las reconozco, digamos, a decirte, no se puede subir tarifa del gas. Entonces, bueno, esas contras, además del Congreso y demás, las tenés. Pero yo creo que se ha corrido el eje en general, y más allá de los partidos, porque uno puede decir, bueno, yo quiero que me represente Cambiemos, y dentro de Cambiemos espero que el candidato sea el ala dura, más de derecha, que está dividido, esto que dicen Paloma y Halcón, que me parece una estupidez, pero bueno. Porque todavía no se sabe quién va a ser el opositor, digamos, dentro de lo que es Cambiemos. Al principio Macri nunca se la jugó, ahora hace poquito se la jugó ya por Bullrich, que algo que se sabía, que Bullrich, digamos, quien está detrás de Bullrich es Macri, en oposición a Larreta dentro de lo que es Cambiemos, y bueno, aparte los radicales que yo te diría que ni cuentan prácticamente. Eh, y después el resto de la otra oposición, como puede ser Milei, que salió ahora una encuesta que la sacaron por todos los medios diciendo que por primera vez Milei mide como para llegar a un balotaje. Y que yo te digo, la figura de Milei, eh, por más que hoy yo no veo que tenga una estructura y demás como para ganar elecciones, pero puede hacer una buena elección. Y si el kirchnerismo sigue, digamos, si el curso del país sigue como está, digamos, nunca mejor escenario para un personaje como Milei, para que le vaya bien en unas elecciones, con siendo un libertario, digamos. No es casualidad que la figura de la derecha. Fíjense que a la figura de la derecha, digamos, de lo que se llama la derecha en Argentina, a diferencia de lo que viene pasando, se lo pone siempre al lado de Bolsonaro, e incluso Laje cuando da sus charlas, ¿viste? Pone las pantallas atrás y siempre se lo pone a Milei, Bolsonaro, Trump, Vox, Santiago Abascal en España, bueno, etcétera, ¿no? Esos personajes no capitalizan la economía en general. El primero que capitaliza, el primero que es libertario de la vez de derecha es Milei. Y eso no es casualidad, porque el mayor problema que tiene Argentina es la economía. El mayor problema que tiene España tal vez sea la inmigración. Entonces, Abascal en lo que más se apoya es en el problema de la inmigración, de los inmigrantes de Medio Oriente, de África, etcétera. No es casualidad que el representante de la derecha, que es tratado como extravagante, como un loco, como le pasó a otra vez, sea Milei, y que sea él un libertario y no un conservador que te hable de las cuestiones culturales, ¿no? Eso es porque en Argentina sigue teniendo el principal problema, sigue siendo el tema de la economía. Pero no me quiero ir tanto por las ramas. Yo creo que Milei ha ayudado a correr el eje, pero además, más allá de eso, y en esto, digamos, yo he sido muy crítico con Cambiemos con Macri y demás, yo a Macri, yo sí lo considero parte, y esto también, por ejemplo, Milei, lo mismo, yo considero que dentro de Cambiemos hay muchísima gente a rescatar, muchísima gente que piensa más como nosotros que como mucha otra gente o que como ha gobernado el mismo Cambiemos, digamos, que reconoce esos errores y que sigue estando en Cambiemos porque ven que es la única forma en diferentes provincias de estar, por lo menos, haciendo política, digamos. Hay gente en Salta que yo conozco que considero muy valiosa y que sé que es muy del palo nuestro y que sin embargo está en Cambiemos. Hay gente en el sur, hay gente en provincia de Buenos Aires, que son pro vida, que son de derecha, que son liberales, que bueno, hay un montón de cuestiones y que están dentro de Cambiemos. Entonces, y dentro de eso yo considero que Macri también es una figura que se puede rescatar y como digo, no creo solamente, si bien creo que él espero que haya sido en tono autocrítico todo esto que dijo, porque él ya gobernó y muchas de esas cosas son las que se criticaron en su momento. Yo le creo en gran medida, digamos, que él piense de esa manera. No creo que sea, si la reta viene y me dice tenemos que bajar impuestos, tenemos que ver Impostado, lo que está claro. haciendo, sí, eso es encuesta. Claro. Eso es encuesta y eso tiene que ver con que Milei está midiendo bien las encuestas y ha corrido en gran medida el eje, por más que muchos no lo quieran admitir. Ahora, si Macri lo dice, yo en verdad en gran medida lo creo. Yo en su momento lo apoyé antes de las primeras elecciones, en 2015, lo apoyé y lo escuchaba hablar y me parecía que era un tipo razonable, un tipo bastante liberal para lo que era en ese momento la oferta que había. Entonces, cuando él hace ese tipo de autocrítica, yo sinceramente, como vos decís, Truco, si bien sé que él también sabe qué es lo que hay que hacer y es lo que está midiendo y es lo que la gente se ha corrido un poco a ese lado, yo en gran medida le creo. Es un personaje que le creo. No es un Larreta, no es un Mariano Eugenio Vidal a quienes se ponen a hablar en esos términos, yo directamente no les creo. Franco, ¿vos cómo lo ves? Sí, déjame hacer un punteo, a ver si. Te estaba buscando algo para anotar, pero
no tengo nada cerca. Así que voy a tratar de a ver si me acuerdo todo. Primer punto. Recién nombramos lo de los primeros 100 días. Sí, yo creo que además no solamente por ahí subestimamos, o no subestimamos, sino como que contamos como para justificar eso, decir, bueno, mira, no estaban dadas las cosas. Digamos, fue tan problemático eso, o sea, el poco poder y la poca forma de hacerlo, como también lo fue digamos, la sensación o la expectativa que había de que con esa velocidad se llegaba. Digamos, creo que fue tan responsable eso como lo otro. Porque él, por ejemplo, si Macri no hubiera tenido un 2018, llegaba, tranquilamente Un llegaba. 2018 de sequía, ¿no? A Sequía eso te referís. y sequía y aumento de la tasa de interés en Estados Unidos. Que vos fíjate, Mm, si cualquier libro de historia que agarres, generalmente toda crisis en un país emergente como el nuestro arranca, o el tequila mismo, por ejemplo, arranca con una sube tasa de interés de Estados Unidos. Siempre es un detonante para hacer mierda a algún país, lo mismo que en el 98 con Rusia. Todas tienen su origen cuando aumenta el costo del dinero en Estados Unidos. Eso es típico. Entonces yo creo que fue tan nocivo la falta de poder político como la creencia de que se llegaba con ese modelo, que realmente estaban convencidos. Porque yo me acuerdo, ayer boludeábamos en las redes y nos acordamos cuando Caputo emitía bonos a 10 años en pesos al 15%, boludo. 15% a 10 años en pesos. Así que, bueno, eso por un lado. Después, por el otro lado, mira, fíjate, por ejemplo, recién lo que decías vos, Ger, mira, una de las partes que no, dice Macri es la gente nos está empujando, dice. O sea, él mm, adjudica el cambio cultural desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y si nosotros fuimos gobierno, nos fuimos del gobierno, o sea, también lo que decías vos, de que el 70% de la gente había votado otra cosa, con el 70% que decía que Aerolíneas Argentina debía ser estatal. Dice, hoy eso es menos del 40% y va a llegar a cero. claro, Yo creo que es así, boludo. Es más, vos si agarrás cualquier encuesta vas a ver que Cambiemos tiene 45 o 40, los liberales tienen 20, 25 y el Frente de Todos tiene 30. O sea, hoy se dio vuelta. Digamos, ese 60% que era pro-estatista en 2019, hoy es del otro lado. Y hoy es 60-40, pero para el lado nuestro. Y si Dios quiere, 70-30 va a ser. Entonces, yo creo que hay un vuelco. Por eso yo les decía el otro día, no me acuerdo si fue en uno de nuestras charlas, no me acuerdo la verdad dónde fue, o si fue acá o fue boludeando en algún asado, que si bien económica, o sea, cuando hacemos la comparación entre el 2015 y el 2000, digamos, el de ahora, el 2023, y vos decías, no, pero la herencia en 2023 va a ser 10 veces peor. Sí, va a ser 10 veces peor la herencia económica, pero la herencia política yo creo que va a ser 20 veces mejor. Es un Entonces, buen vos dilema, Franco. ¿Vos con cuál te quedarías si yo te doy a elegir una de los dos? Sigue siendo un dilema porque es una está situación buena la pregunta. agradable de las dos, pero ¿ustedes con cuál se quedarían si tuvieran que elegir una? ¿Un Está contexto buena la económico un pregunta. poco más se me, se favorable me, y teniendo se me vos que cortó justo transformarlo cuando en cultural o al terminó de revés? hablar, Pati. No, Se yo me decía cortó. ¿Cuál es el dilema? no, yo le decía a él que si que, por ejemplo, que una de las cosas que te pueden quedar, o sea, para puntear es decir, ¿cuál es la diferencia entre, suponte que gana Cambiemos el 2003, que es lo más probable que suceda? Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre 2000, recibir el gobierno en 2000 como lo recibió Macri o cómo va a recibir el gobierno que lo reciba? Entonces todo el mundo, o sea, por lo menos todo el mundo que yo conozco, en mi mundo dicen, ah, pero lo de ahora es mucho peor. Y yo le digo, mira, la verdad que no sé si es tan peor. Económicamente, Claro, pero no sé si no es tan peor, políticamente. porque políticamente es completamente diametralmente opuesta. O sea, vos Sí. económicamente vas a recibir algo mucho peor, pero políticamente vas a tener un camino mucho más allanado para eso. Entonces, y no vas a tener las dos limitantes que yo te comenté que tenía Macri, que era la falta de legitimidad para hacer reformas, que eso lo va a tener el que venga ahora, y la creencia de que se llega haciendo Con nada. gradualismo. Tampoco va a llegar haciendo nada. Imposible que llegue haciendo nada, ¿me entendés? Porque ya está todo para el orto. Entonces, como que el campo está mucho más fértil, digamos, para cosas. Entonces, si vos me das a elegir entre una herencia de antes y de ahora, yo me elijo la de ahora, digamos. Yo preferiría asumir Que ahora.
está muy bueno el tema, está muy bueno ese planteo. De hecho, lo habíamos hablado ya en un programa, más o menos, no tan claramente, digamos, pero ya lo habíamos hablado un poco. Y está muy buena la comparación porque yo creo que muchos de los errores que hoy hace autocrítica Macri y por los que después le fue mal en las elecciones de nuevo y demás, fue justamente eso, creer que con el gradualismo se llegaba, son las críticas que yo le hago a Cambiemos, son políticas. Darle tanta preponderancia a un Peña y que se vaya y se pelee con todos los economistas que quieren plantear determinadas reformas, se terminan peleando y darle preponderancia a un Peña. Hacerle caso a Durán Barba en no hablar del pasado kirchnerista, es decir, no, vamos a mirar para adelante. Macri asume, me acuerdo, en el gran discurso ese que tiene que dar y no habla nada de lo que heredó, porque supuestamente no le iba a hacer falta hablar de esa herencia para generar los cambios que había que generar. Hoy, vos tenés un panorama económico, vas a heredar un panorama, aparte falta un año, no es que estás heredando ahora en diciembre, falta un año. O sea, y que yo creo que se va a acentuar todo esto. Pero tenés un panorama mucho peor en cuanto a reservas, en cuanto al dólar, en cuanto a todo, pero, inflación, ni hablar, pero los tipos, tenés un programa en que ya hubo un gobierno, sea Cambiemos que asuma, o sea, suponete que asume Milei, que ya tiene otra mentalidad él y además que ya vio lo que pasó con un gobierno que quiso hacer las cosas gradualmente. Y ya tiene a la gente que ya vio lo que le pasa a un gobierno que quiere hacer ese gradualismo. Y ya tiene ese Y giro además, que vos y acabas de además decir, Pati. tenés un gobierno que, o sea, que ya vieron lo que pasó cuando, digamos, esa poca izquierda que le criticaban los sectores a Macri del ajuste, cosas, un gobierno que supuestamente se dio a hacer todo lo contrario. O sea, porque Macri decía, no, loco, si yo no hago tal cosa, van a ver lo que va a pasar, van a ver lo que va a pasar, van a ver lo que va a pasar y la gente, bueno, no, y ya vieron lo que pasó. O sea, ya Sí, vieron lo que fue exacto. el desastre digamos, que como decía Trix recién, ni yo me acuerdo que era una cosa que puteábamos, y ni yo me imaginaba que fuera tan malo. Realmente sorprendió Claro. todo lo choto que fue. Ah, y me quedó un puntito en el coso, en el notepad. Pati, En el coso de la si cabeza. es otro tema, si no No, te no, no, cierro, te es, cierro. es del Ah, puntito que estábamos haciendo, que vos habías dicho que había mucha gente rescatable. Ahora, por ejemplo, estoy boludeando en Twitter y veo que están todos elogiando, por lo menos la gente que yo conozco, la incorporación de Ariel Korenberg, que es un economista de la hostia, en el equipo de Bullrich. De hecho, hasta Maslatón salió a elogiarlo, imagínate, que es ultra anti-Cambiemos. Y muchos de los mileístas que yo sigo están diciendo cómo puede ser que no haya habido alguna forma de que eso termine en la libertad avanza, digamos. O sea, ellos hablando como libertad avanza, obviamente que los cambiemitas van a decir, no, esto es como no la libertad avanza terminó con nosotros. Bueno, ahí está. Yo creo que o sea, realmente lo ideal sería dos coaliciones. Para mí el panorama político perfecto sería dos coaliciones que se terminen sin ser las cosas, uno centro-derecha, uno centro-izquierda, centro-derecha, todo el peronismo de derecha para este lado, Bullrich, la gente de Junto por el Cambio, Libertad Avanza, SPER, etcétera, y que de otro lado se vayan los radicales, la CCARI y el kirchnerismo y el alfonsinismo y todo que se vaya para aquel lado. El tema es cuánto nos va a llevar a ordenar la política así, digamos. Yo creo que no va a ser algo fácil y algo rápido. no, no. Ese es un Eh, problema. sí, o sea, ideológicamente, que es lo que a mí realmente me importa, porque a veces la gente comete el error de creer que uno está atrás de un candidato o lo que sea. A mí sinceramente, yo nunca me inscribí, nunca estuve inscrito en ningún partido, ni de más chico. Me gusta la política hace 1000 años, nunca estuve inscrito en ningún partido y nunca dije, me la juego por este candidato, pase lo que pase. O sea, a mí realmente me importa lo que veo que piensan y a quienes le creo que realmente piensan eso, ¿no? Porque eso es otro punto clave, no quienes van con las encuestas a lo de la reta. Pues la reta me puede decir hoy, se puede convertir puede en el discurso de mi ley, que yo no lo voy a creer. Ahora, eh, eh, en ese punto, ideológicamente, por eso te digo, yo veo digamos, bastante bien. Sería, bueno, mira, que vaya Milei, que lo ponga de vice a Bullrich o viceversa, y que Macri los apoye públicamente, como ya hizo, y que se empiecen a columnar de esa manera y listo. Solucionamos, y que se llamen como quieran llamarse, y que sea Milei con ellos, y se llamen Cambiemos Duro, o que sea que ellos se van a la libertad. No me interesa, sinceramente, a mí esas cosas. Ahora, la realidad política es que este,
no, no va a pasar eso. Ni, a mi modo de ver, ni Milei se va a ir a Cambiemos porque eso lo va a quemar políticamente como le pasó a Spert. Esto lo hablamos cuando juntamos a comer un lomito ayer, anteayer, con vos, Pati, y con Sí, Emilia. además que el Cambiemos se va a hacer mierda, sí, porque los radicales van a empezar Sí, que yo no quiero. claro, Inviable, exacto. es inviable. Además, porque justamente Cambiemos tiene mucha gente muy de izquierda, que como te digo, a mí esa es la única, y en esto, porque, ¿qué es Cambiemos? Y esto yo quiero, Cambiemos en la primera elección, y esto volviendo al punto anterior, es lo que me faltaba cerrar. En la primera elección, hay que admitir que ellos ganan mucho con un lema que es cambiar, pero vos no sabés hacia qué, nunca se definen realmente. Y esto es la crítica que le hice siempre. Cambiemos es la coalición que dijo estamos en contra y a favor del aborto, cada uno haga lo que quiera, cuando el aborto dividía literalmente al país. Sí, Estamos, pero cambiemos, digamos, ha cambiado, sabías vos económicamente que iba a ser mucho más viable que el kirchnerismo, pero a la vez también siempre se ha fijado mucho en las formas. Y esto es algo que yo veo mucho en mucha gente, tipo, no sé, tíos míos, que vos decís son de derecha en un montón de cuestiones, vienen militares, pero vos ves que la gente tiene mucho esto de, y se ha leído, y lo he leído mucho, por ejemplo, durante todos estos años se ha leído en las notas que publican en La Nación, esto de criticar el populismo, por ejemplo. Y entonces entonces Cambiemos es un partido más republicano y el populismo es de izquierda. esa es la distinción que hacen En- lo que vuelvo a claro, decir. entonces Cambiemos, exacto, entonces Cambiemos se forma como algo más republicano que incluye radicales, gente del Exactamente. PRO, Yo cuando, por alguna ejemplo, gente que... hablo con Cambiemita, yo siempre planteo, de hecho debe haber 250.000 tweets míos planteando que la única solución es eso, son dos coaliciones ordenadas y como en Estados Unidos, como pasa en todo el mundo, digamos, centro-derecha por un lado y centro-izquierda por el otro y se terminó el Claro, tema. pero haciendo hincapié en el contenido, ese es mi punto. No Exacto. en la Y forma, ellos te que es dicen, esto no, de no, 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 republicanismo, porque populismo. Es ellos, izquierda-derecha. ellos te dicen, no, esa no es la forma de ordenar la política. La forma de ordenar la política es republicanismo versus autoritarismo, No. republicanismo versus populismo. Porque si vos te fijas, por ejemplo, el Frente de Todos también tienen un quilombo en la cabeza terrible. Porque vos tenés un Massa que se codea con la embajada yanqui y tenés a un Grabois, ¿me entendés? Que nada Sí, que sí, sin ver. duda. O tenés Ujú. un Bernie, ponele, que le quiere meter palo a todo el mundo y tenés las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, tenés un quilombo en todos lados. Después lo tuviste a Guzmán, que si se quiere era medianamente más o menos ortodoxo, y lo tenés a Sergio Chousa, boludo. No sé, por tirarte algún Pa- bestia así. Entonces, Te voy a hacer la pregunta, le voy a hacer la pregunta que quedó pendiente del programa anterior, que es un bloque que hicimos, que bueno, va a estar subido diferente porque quedan 9 minutos en esta para grabar. Así la contestamos, hablando de todo esto que vos decís de Frente de Todos, que Frente de Todos es una alianza, ¿no? Es una alianza una que coalición. formó una coalición, que formó el peronismo para derrotar a otra coalición que es Cambiemos, ¿no? Porque ya veían que Cristina tenía imagen negativa, que necesitaban formar una coalición. En ese sentido, y yendo a la parte económica, que para quienes quieren lo pueden ver, va a estar subido, ya está subido al canal, digamos, una vez que estén viendo esto, es porque ya subimos la parte económica, todo el planteo económico que hicimos. Eh, Máximo dijo hoy que Cristina probablemente no sea candidata, ¿no? Eso empezó a generar un montón de dudas dentro del Frente de Todos y había notas incluso en La Nación y demás diciendo, bueno, ¿quién es un posible candidato del Frente de Todos? Yo quiero que ustedes me digan qué ven que puede ser un posible candidato. Porque yo digo, un Massa, con los desastres que está haciendo, no es que Massa, si logra llegar al año que viene, no es que va a llegar diciendo, miren qué buena gestión que hizo, ¿no? De hecho, probablemente sea lo contrario, o sea, sea sobrevivir si es que sobrevive. Entonces, eso no es algo que te catapulta a ponerte de candidato. Después está Alberto Fernández, que debe tener la imagen negativa, y yo creo que todo siempre hablando del año que viene, todo para peor, va a ser 10 veces peor la imagen negativa que tenga el fin del año que viene. Pero él ya insinuó que podría ser candidato. Cristina, que pareciera que se está bajando, ya empiezan a avisarlo desde, Máximo dijo eso, Máximo Kirchner, su hijo, el líder de la Cámpora. Yo lo que digo es, ¿usted cómo ven este panorama? ¿Ustedes creen que Máximo está avisando para que después Cristina no genere expectativa y salga un día y diga, no, yo no soy candidata y genera una gran desazón? ¿O simplemente lo sale a decir para que la gente salga a pedirla o para ver qué genera eso, para medir a ver qué genera que la posibilidad de que ella no sea candidata? Pues yo no sé si Cristina querría agarrar un país heredado de lo que está por heredar, digamos, de un Alberto Fernández. Porque
Lo que nosotros estamos marcando recién es que la legitimidad para hacer grandes cambios en todo sentido la va a tener la oposición, no un gobierno ideológicamente afín o el mismo kirchnerismo, digamos, de una continuidad, digamos. Ya no va a tener legitimidad, no sé qué podría llegar a ser. Mira, para La mí demanda está hacia otro lado. naturalmente, el que tiene que ser candidato es Alberto Fernández, naturalmente. En eso coincido con Máximo. O sea, guarda, ya ve que me recorta en esta parte. Coincido con Máximo. No, pero Te quedamos por redes. tiene sentido lo que dice. O sea, ¿qué gobierno va a o sea, qué oficialismo va interna? Es una estupidez. Pero además, además de eso, ¿quién se va a querer quemar? Porque o sea, para mí lo que viene, si todo, salvo que haya un milagro, lo que pasa es que me cuesta cuantificar milagros. O sea, no me imagino la verdad qué podría. Porque me decís una soja de $1000, pero ya vas a tener la No. limitante en las cantidades, no va a pasar, al contrario, hay más probabilidad que sea soja de $300 y no de $1000. Entonces. Y falta menos de un año, Pati, ¿eh? Estamos Claro, bastante cerca. y tenés la sociedad diezmada, hecha mierda, o sea, no, ni siquiera como antes, viste que uno podía especular, no, pero van a salir a repartir plata, ni siquiera van a poder hacer eso. Entonces, la que se viene para mí es una derrota histórica del peronismo, y ¿quién carajo le va a querer poner la jeta a eso? No, y le van a Claro, decir, exacto. ponela vos, hermano, ponela vos, porque esto es todo tuyo. Entonces le van a mandar a Alberto, y lo cual es lógico, porque primero, ¿qué oficialismo tiene paso? Va interna, ninguno. Y segundo, ¿quién tiene que ser la cara visible del desastre este? Alberto. Y listo. Entonces, es Alberto, al día siguiente lo jubilan y se renueva. Porque, por ejemplo, se hablaba ayer de Kicillof o el Cuervo Larroque. ¿Qué sentido Guado tendría de eso? Pedro, le di. Juego de También. Pedro, ¿qué sentido tendría eso? ¿Prender los fuegos a los dos en la primera elección? Sí, Aparte, no, no, son personajes que hoy la opinión pública desprecia, digamos, no llegan al 20%. no miren nada. Claro, pero ponele que, no sé, que supone que asume, no sé, un gobierno de Bullrich, ponele. Y que está más tirado, digamos, un poco más tirado ideológicamente que un gobierno de la reta, pero la verdad que no sé quién va a criticar un gobierno de la reta porque ni siquiera sé qué va a hacer. Poner un gobierno de Bullrich. Bueno, está bien, el Cuervo Larroque o el Guado de Pedro podrían posicionarse como oposición, joven, fresca, un poco, no con tantos muertos atrás, y capaz que ponerle en la de medio término, Construir, arrimar un poco, claro, construir un poco. Ahora, los que más en la primera, los que más en una presidencial, y los quemaste, ¿para qué los vas a quemar así? sí, No tendría no tiene sentido. O sea, sentido. Cualquiera que vaya para mí al frente de todos con lo que es hoy y con lo que va a ser, de acá, que no van a levantar, sino que va a empeorar a mi modo de ver, sí o sí se quema. Va a ser una derrota histórica, como decir. Entonces, eh, obviamente nadie va a venir a decirle, "Ay, no, yo voy a ir de candidato a disputarle ese lugar a Alberto Fernández. Alberto Fernández, por más que él no quiera, porque yo creo que no quiere, yo creo que no quiere gobernar ya hace rato, está borrado, está, no sé, haciendo entretenido en su casa, no sé qué, haciendo cosas con el perro y con la mujer. Eh, yo creo que él no, por más que no quiere, va a tener que ir, porque si no se quema ya por el hecho de no querer ir y que no haya una excusa de un candidato alternativo. No lo sé. Decían Scioli. ¿Por qué iría Scioli a terminar de hundirse políticamente? a, No, No tiene a ningún volver a sentido. Si perder. ya ha perdido por eso, ninguno, digamos, cualquiera Y que vaya en, de y parte en del Frente de Todos. esto que ustedes dicen, y coincide un poco con lo que analizaba Franco, que verdaderamente estos tipos deben estar viendo encuestas que están dando muy flojas. Mansur se vuelve a Tucumán, que era supuestamente el que venía Ah, caliente también, claro. para ser el candidato del espacio en este partido. Massa ha dicho que no va a ser candidato, al menos en esta gestión. Cristina también se ha bajado. Muchos de los caudillos de la provincia de Buenos Aires van a volver a competir en sus distritos, pero no a nivel nacional. Nadie quiere, justamente como dicen ustedes, pero no es solo por el hecho de quemarse, es decir, prefiero jugar un partido que sí gano o que tengo chances de ganar. Si voy a poner la plata, Sí, trato de... o hacer algo digno. Exacto. Claro, Porque Darme la claro. lo baja de digno también gobernador. vale, digamos, pero este tipo no va a hacer nada digno, este tipo estas elecciones probablemente sean las elecciones que salgan en los libros de historia, ¿me entendés? Nunca el peronismo va a estar tan mal, Ujú. ¿me entendés? Entonces, como Sí, que, coincido. Coincido. Entonces no veo, o sea, yo creo que es genuino lo que salió a decir, lo que salió a decir Máximo. Yo creo que él realmente ya empieza a avisar que Cristina no va a ser candidata porque ven que lo que estamos viendo nosotros, que en menos de un año, porque aparte de menos de un año, faltan elecciones, menos de un año para elecciones. Entonces, la campaña presidencial empieza ya en En unos 6 meses, meses, claro, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, yo digo, lo que estoy viendo es que ellos no van a tener no hay forma de que tengan un panorama, por más de que vuele la soja, lo que sea, donde ellos puedan de alguna manera presentarse, empezar a hacer campaña y que sea favorable de alguna manera. De hecho, lo que están haciendo es
separarse lo más posible, borrarse y separarse lo más posible de este gobierno. Es lo que viene Bueno, haciendo ya de hecho, hace una de las rato. cosas que dijo Máximo, que también pasó bien desapercibida, para mí me llamó la atención, fue que dijo que, lo que él, habría que pegar las elecciones, habría que pegar mal las elecciones, que en pocas palabras eso es pedir que se adelanten las elecciones. Porque si Claro. vos pedís que se peguen, en realidad las pasos quedan donde están, y vos en vez de mandarla a octubre y a Claro, noviembre, la él no mandás pidió a postergar las septiembre. pasos. Él no pidió Claro, postergar las pasos, sino adelantar las otras. las definitivas, claro. Quiere adelantar las Claro. cosas porque esas son las que ponen después los tipos en los puestos, digamos. Sí, y además Perfecto. de que retener distritos también te da cajas. Por ejemplo, en el 2011 se dio la situación inversa. Todos le decían a Macri que compita y él se quedó en la ciudad de Buenos Aires porque era perder cómodo la elección presidencial contra Cristina, que tenía el 54%, o me quedo en la ciudad de Buenos Aires, mantengo mi estructura política, mantengo mis cargos, soy una figura con exposición pública y bueno, terminó saliendo bien el experimento. Y creo que en este caso los kirchneristas dicen lo mismo. Prefiero retener lo que puedo asegurar, con eso mantener, porque hay que rentar la militancia, hay que pagarle los contratos, hay que darle los puestos en el Estado que les permitan seguir bancando esto. Y bueno, creo que un poco la apuesta está por ese lado. Chicos, me queda un minuto para el cierre. Agradecerle a Franco que nos ha dedicado este tiempo a nosotros, obviamente, para hablar de economía. Y bueno, como han visto también, se patea con las dos piernas porque de política también entiende y se participó muy bien en este bloque. Y bueno, Eric, el gusto también de compartirlo contigo. Vamos a cerrar este bloque y, como decías vos, Eric, va a estar siendo subido también a lo largo de la semana en el canal.